danzar. Tu voz podemos sentir, tu brillo hay claridad, en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios.
es el día en que me salvo. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando siempre el día en que me salvo, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me salvo, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. No hay tanto como el Señor, no hay tanto como el Señor, no hay tanto como el Señor, nuestro Dios. No hay tanto como el Señor, no hay tanto como el Señor, no hay tanto como el Señor, nuestro Dios. Y por eso no puedo parar de alabarte, no
De la presencia del Señor Jesús, porque uno nunca sabe cuál va a ser el último día en que podamos alabarle, hermano, amén. Así es que alábele con libertad. Y yo lo quiero invitar a que abra su Biblia en Salmos, hermano, capítulo 37. Aleluya, Salmos capítulo 37. Aleluya, la gloria es para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salmos en la tarde, pues hoy van a estar los hermanos en la mañana, los de Laredo, pero van a llegar hasta en la tarde, hermanos, aleluya. Y pues, si en la tarde mira que está muy poquito, si se quiere gozar doble vez, pues se viene, amén, no se detenga, hermano, amén, por lo que Dios quiera hacer, hermano, amén. Oremos por nuestros hermanos, porque pues se hace el esfuerzo, hermano, como yo les digo, ¿verdad? Se hace el esfuerzo de bañarnos con este clima, hermanos, y todo, y muchos no vienen, hermano, y es una tristeza, hermano, porque no es impedimento, hermano, el alabar al suelo. Yo lo miro como no impedimento, y yo tuve que dejar a mi hermano acostadito, hermano. Ahorita fui a echarle una vueltecita de volada, solo me levanté en la mañana a salir de almorzar. Yo ni almorcé, que no cansé, hermanos, ni nada, pero la gloria es para el Señor Jesús, hermano, amén, porque pues nos estamos muriendo de hambre, hermano, amén. Aprovechamos para ayunar. Amén. La gloria es para el Señor Jesús. Salmos 37:4. ¿Cuántos dicen amén? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, y juntos, hermano, con todo nuestro corazón leamos. Dice así en el nombre del Señor Jesús: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántos tienen anhelos? Yo quiero preguntarle en esta tarde, mire, sé que somos poquitos, pero el Señor sabía que los que estamos aquí
podemos alabarle con libertad, con todo nuestro corazón. Él sabe que trajimos nuestras manos, nuestros pies y nuestra boca para alabar y glorificar su nombre. Yo quiero preguntarle en esta tarde, déselo, hermano, con todo su corazón para que se le quite el frío. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Siéntese glorificando su nombre. Hermanos, ¿cuántos tienen sueños? No digo que cuántos tienen sueños, porque de que tenemos sueños, traemos sueños algunos, hermano, amén. Pero yo hablo de los sueños, anhelos, hermano, por los cuales luchamos, hermano, amén, que tenemos quizás, hermano, amén, todavía ahí sin resolver. Aleluya. ¿Cuántos tienen sueños? Sean sueños materiales o sean sueños espirituales. Amén. Y hay sueños en nuestra vida, hermano, y ciertamente, hermano, dentro de los panteones, hermanos, se encuentran los tesoros o los sueños, hermano, más importantes. Hay grandes tesoros escondidos en los, hermano, panteones. Están enterrados porque por situaciones, por cosas que pasaron, hermano, no lograron a llevarse a cabo. Y ciertamente muchas de las veces, hermano, los sueños vienen a ser bloqueados, tapados por la falta de visión. Porque sueños sí hay, pero falta la visión, faltan las ganas, hermano, la fuerza, como llaman ahí en el mundo, una fuerza interior que sale aún a veces, hermano, de donde se supone que ya no hay nada, y salió hace mucho tiempo, hermano, amén, ese tema recurrido, hermano, amén, que se llamaba el FUA. ¿Se acuerdan ustedes que salió, hermano, un personaje en las redes sociales acerca de que ese impulso era una fuerza sobrenatural que habita dentro del hombre, que en el último momento saca su última fuerza para luchar? Bueno, muchas veces eso es lo que hace falta, hermano, para poder lograr nuestros sueños. Ciertamente, hermano, los sueños, hermano, son aspiraciones personales, sociales, profesionales, en el cual viven dentro del hombre, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quizás luchamos por un mejor auto, quizás luchamos por una mejor casa, quizás luchamos por un mejor trabajo, aspiramos por tener una mejor economía, hermano, amén, ya que dentro de los sueños podemos ver reflejado, hermano, las metas, visiones y anhelos que como seres humanos anhelamos. Por eso le preguntaba en esta tarde, ¿cuántos de ustedes tienen sueños y anhelos? Y no es que sea malo soñar, el problema es dejar de luchar por ellos. Amén. Porque ciertamente cuando vemos la lucha, las circunstancias, las adversidades, hermano, reflejadas dentro de aquellos sueños, lo único que hacemos es dejar de luchar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos habla de una historia, hermano, dentro de la Biblia, hermano, que se encuentra en Génesis 37. Todos hemos hablado y conocemos de José el soñador. Amén. Bueno, qué lindo es soñar, qué hermoso es poder soñar. Quizás la niña sueña con tener un príncipe azul. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y esa niña creció, hermano, y a lo mejor el príncipe azul pues nunca resultó, ¿verdad? Porque dejó de luchar, porque se conformó, porque llegó un momento en que no supo esperar en Dios y dijo, por lo primero que me salga por encima. Amén. No lo digo que usted sea su caso, es solamente un ejemplo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues bueno, soñar no cuesta nada, dicen que en el mundo no cobran por soñar, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ciertamente José, hermano, dentro de la palabra del Señor nos enseña que José era un jovencito de tan solo 17 años. Amén. ¿Cuántos nosotros nos encontramos en esos sueños? ¿Cuántos nos encontramos en soñar? Soñar no cuesta nada, pero debemos de soñar en grande. Si vamos a luchar, hay que luchar por algo en grande. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermano, José era un jovencito
el cual apacentaba tan solamente ovejas. Amén. Y él era el menor de sus 11 hermanos, 12 con él. Amén. Su padre era Jacob, que ahora se llamaba Israel, porque el Señor Jesús, dentro de su palabra, hermano, aleluya, le había cambiado el nombre. Recordamos la historia cuando Jacob luchó con el ángel y el Señor lo bendijo y le dijo: por cuanto has luchado con Dios y con los hombres, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Bueno, él tuvo su último, el pilón, se podría decir. Amén. El pilón se llamaba José. Y dice la escritura que su padre Israel lo amaba tanto. Amén. ¿Por qué? Porque él lo había tenido en su vejez. Yo quiero decir una cosa: Dios le ama tanto a usted. Dios le ama tanto. Porque aunque no lo tuvo el Señor quizás en la vejez como esta escritura, pero sí el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Aunque él no tuvo una manifestación ciertamente o vivir una vida humana como nosotros la hemos vivido, hermano, amén, en su manifestación, hermano, él vino a morir por nosotros, y de esa manera él nos amaba tanto y nos lo demostró en el madero. Bueno, dice la escritura que el padre de José lo amaba tanto porque lo había tenido dentro de su vejez, pero el cual había traído para su vida grandes desgracias, porque sus hermanos lo menospreciaban, sus hermanos lo odiaban, buscaban ocasión para hacerle daño, para hacerlo caer. Hermano, tus sueños, tus anhelos y tus visiones, siempre va a haber alguien en contra de lo que quiere luchar, y principalmente Satanás. Que el Señor Jesús lo reprenda. Él siempre va a levantar, hermanos, circunstancias en tu vida para que no luches por tus sueños, por decir: hoy en esta mañana el anhelo y el sueño del cristiano debe de ser levantarse por la mañana y de venir a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Y hoy, hermano, muchos sueños fueron truncados por el frío. Pero gloria, la honra y la gloria es para el Señor Jesús, porque esta noche podemos decir que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está aquí. Y decidimos luchar por la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Un sueño es un anhelo. Un sueño es algo por el cual se quiere luchar, es una visión. Yo hoy en esta mañana, yo les aseguro que por ahí hubo alguien que dijo: no, hombre, no vamos. Mira, está haciendo mucho frío, yo no sé a qué van, los hermanos no han llegado al culto, no hay nada que hacer. No, claro que hay algo que hacer. Es venir a alabar el nombre del Señor Jesús. El anhelo y el sueño de Dios es bendecirte esta mañana. El sueño de Dios es derramar bendición que sobreabunde sobre tu vida, porque no solamente es para ti, es para tus hijos, es para tu casa, es para tu descendencia, hermano. Pero ciertamente las adversidades vienen a ser, hermano, una piedra de tropiezo para los sueños, para los anhelos que luchamos como seres humanos. Quizás como hijos de Dios nos hemos visto detenidos, hermano, en nuestros sueños, hermano, porque no hemos visto, hermano, posible la realización de ellos. Hermano, quizás hemos visto imposible aún un sueño que tanto anhelamos, que tanto queremos, y nos vemos un tanto reprimidos, y quizás hasta nos olvidamos de aquello que un día le dijimos: Señor, yo anhelo, yo deseo, yo quiero servirte con integridad. Señor, yo quiero servirte con amor. No importa lo que venga, no importa lo que sucede. Viene el primer frente frío tan grande y nos quedamos en casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, hermanos, los sueños van a venir a ser reprimidos por aquellos que principalmente no crean en ti. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver grandes historias dentro de la escritura, hermano, y dentro de nuestra vida y dentro de la historia, hermano, universal, en el cual podemos darnos cuenta que los grandes científicos, los grandes
ser personajes, hermanos, que han logrado grandes sueños realizarse, son aquellos que se vieron truncados por situaciones en su vida. Moisés era uno de ellos. Amén. El sueño del pueblo de Dios era ver, hermano, realizado una libertad en el pueblo de Dios. Sin embargo, en el sueño de Dios, Moisés estaba en la visión de que libertara al pueblo de Israel. Y aunque había en Moisés, hermanos, características visibles, audibles, de que él padecía de una discapacidad, para Dios no fue imposible realizar su sueño de libertad a su pueblo de la esclavitud. Y es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Los sueños que tú tienes son los sueños que Dios anhela en su corazón. No importa las adversidades, no importa lo que se esté atravesando. Quizás tengas en tu vida una discapacidad espiritual. Pero yo quiero decirte en esta mañana que para Dios no hay discapacidad espiritual y tampoco física que pueda detener los planes, las visiones y los anhelos de ese gran Dios maravilloso que tiene preparado para nuestra vida. Hermanos, quizás nos hemos olvidado de los sueños que Dios había puesto en nuestro corazón. Yo no sé qué es lo que usted dijo cuando usted se convirtió. Yo no sé lo que usted habló con el Señor. Quizás se le olvidó. Quizás nos hemos visto truncados, hermanos, porque pensamos que aún nuestros sueños son difíciles de llegar a ellos. Son difíciles, hermanos, de realizarse. Pero le quiero decir en esta tarde algo. Dice el Señor en su palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Si usted no sabe lo que significa deleítate, no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo, gózate en tu Dios, alaba a tu Dios. Cantábamos en el inicio, en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás llorando, alaba. Estás en prueba, alaba. Estás en el desierto, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, a Dios nada lo puede detener. Pero ciertamente lo que detiene a Dios es la falta de incredulidad. Es la falta de fe, de creer que Dios puede realizar lo que para ti es imposible. Pero dice el Señor en esta mañana: no dejes de soñar. No dejes de soñar. Sigue luchando por tus sueños. Porque no es malo soñar, hermano. El problema es dejar de luchar por lo que hemos soñado. Dios tampoco es malo que usted se realice como cristiano. Yo le oro al Señor Jesús y yo le digo: Señor, yo te pido por esta congregación, porque por muchos años esta congregación, aunque ha tenido fuego, aunque ha tenido, hermanos, la gloria de Dios derramarse en esta congregación y en sus vidas, en los sueños personales, profesionales y espirituales, hermano, han sido muy bajos. Han sido muy bajos. Y yo le digo al Señor: a mí me gustaría que esta iglesia fuera una iglesia de que sus hijos fueran profesionales, que se realicen como hombres, como mujeres dentro de este mundo, que lleguen a llegar a ser funcionarios aún mismo, hermano, de nuestro estado, de nuestro gobierno, hermano, amén. Porque el Señor, hermano, es lo que hizo con José. La vida de José había sido difícil. Fue difícil, hermano, porque al ser despreciado por sus hermanos fue vendido por ellos, porque lo odiaban, porque no lo querían, porque había una gracia en José derramada de parte de la presencia de Dios. Y yo quiero decirle que delante de su presencia, también delante de usted, hay una gracia derramada, porque desde que el Señor nos llenó con su Espíritu Santo, hermano, nos bautizamos en su nombre, hermano, hay un poder ahí sobrenatural en nosotros. Hay una gracia de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Muchas veces nos vemos truncados
nos vemos reprimidos, hermano, porque nuestros sueños quizás son grandes y quizás serán aborrecidos por algunos otros porque no creen en lo que usted puede realizar. Yo quiero decirle en esta tarde que Dios está dispuesto a luchar por tus sueños, pero el Señor dice: deleítate, 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 deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos alaban su nombre? Los sueños de Dios son más grandes que lo que nosotros podemos anhelar, pero nuestros sueños son el trampolín para llegar a los sueños de Dios. Nuestros